como guionista, a veces es un poco difícil decir esto aquí. En Costa Rica hay muy pocos espacios de ficción, entonces hay muy pocas posibilidades a veces para hacer guión. Y he tenido la suerte de estar en algunos proyectos de televisión, como, bueno, como Sabores, como La Pensión, que me ha dado como un poco de experiencia interesante en el tema de hacer guiones para ficción. ¿Y cómo se come eso, verdad? Hay montones de manuales, hay montones de libros, hay muchas cosas. Un guión, al final de cuentas, no está completo nunca, 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 si no lo vemos producido. Porque en el momento que vemos la producción ya nos damos cuenta de que realmente funciona, o de qué es lo que no funciona, o en qué fallamos, o lo que sea. En general, y lo que les voy a traer hoy es una presentación reducida de un curso que doy yo en la Universidad Veritas sobre precisamente construcción de guiones y personajes. Si sienten que está como muy apretadito, me avisan, y por supuesto me pueden interrumpir en el momento que quieran, podemos conversar. Me fascina más bien tratar de que tengamos diálogos. Cualquier dudita, cualquier cosa, cualquier inquietud, comentario, nada más me avisan, ¿verdad? Entonces, empezando por esto, creación de guiones y personajes, una aventura creativa de la subjetividad. ¿Qué significa eso? Que la persona... ¿Sí? Perdón que la interrumpa, tiene que hacerse un poquito más para atrás, pero ya le digo, un poquito más para aquí. A ver. Ahí para que ya lo puedan ver todos. Ah, bueno, perfecto, muy bien. No me muevo, ¿ah? Siempre es un ejercicio subjetivo el escribir un guión. ¿Por qué? Porque está creado con nuestro sistema de valores, con nuestro universo de conocimientos, desde nuestra posición personal, cuando hacemos nosotros un guión de ficción, ¿verdad? Y además de eso, vamos por aquí. Además de eso, el guión es un texto que tiene muchísimos enemigos, digo yo, en una forma como jocosa. El guión que hacemos desde nuestra subjetividad se enfrenta, y por eso es una aventura, con los productores, con los directores, con los actores y con un público, al final de cuentas. Entonces veamos que no es como el poema que escribo, o una novela, o un cuento, que es solamente subjetivo y allá quien le gusta o no. Hacia el final de cuentas, nuestro texto va a estar sometido a un montón más de cerebros, de cabezas pensantes, de personas que tienen que trabajar con él. Y eso hace que pues la aventura para lograr un guión exitoso sea un poquito más complicada. Es un texto, si tenemos que definirlo de alguna manera, que se transforma en imágenes, y ese es el fin último de un guión. Yo escribo una escena, yo escribo alguna propuesta, alguna acotación o algo, y el fin último de esto es que se convierta en una imagen con una bella fotografía, con una linda iluminación, con un trabajo de actuación que funcione, que sea acorde con lo que yo quiero expresar y decir, ¿verdad? Definiendo un poco lo que es ficción, pues es todo aquello que no es real, ¿verdad? En este sentido es importante, cuando vamos a escribir ficción para publicidad, bueno, me avisa porque yo me muevo mucho, ¿verdad? Me da miedo. Tranquila, no, tranquila. Para una película, para lo que sea, es primero tener nuestra mente abierta y el corazón abierto para impresionarnos, que la realidad nos impresione, que realmente vaya un poco más allá, o sea, tener como el tiempo para dedicarnos a observar mi vida, el ambiente, los demás, a la gente, y lograr una realmente impresión, y así como literalmente una impresión que luego digiero intelectualmente con ideas, con conceptos, con otras cosas que sé, con otra parte de mi conocimiento, y al final de cuentas puedo expresar. Cuando yo logro este proceso de digestión intelectual, es más fácil que pueda transformar algo del mundo que me interese transformar, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos hablar acerca del guión? Es un relato que avanza de acuerdo a acciones y conflictos en los personajes. Eso es importante entonces también, ¿verdad? Ahí ya vemos cómo construir un personaje es fundamental, y construirle o darle a ese personaje las acciones y los conflictos necesarios para que pueda transitar y para que al final de cuentas de todas esas acciones y conflictos pues deje una enseñanza. Después de un poco entender estos conceptos, llegamos a un punto que es clave y es uno de los más difíciles, por lo menos que yo he enfrentado con los estudiantes y con las productoras, y es la estructura, que vamos a hablar un poquito más adelante del tema de la estructura de un guión. Antes de entrarle a la estructura, vamos a hablar de los elementos que lo conforman. Como les dije hace un rato, los personajes.
obviamente, elemento principal. Si a mí no me gusta el personaje de una película o de una serie de televisión o hasta de un spot publicitario, no me hace clic, ¿verdad? No me llama, no me identifico. Entonces es el primer elemento con el que yo me identifico en una historia, el personaje. Obviamente realizan acciones en un lugar, en varios lugares y en cierto tiempo determinado. Esos son los otros elementos importantes a la hora de hacer una construcción dramática. Personajes, acciones, lugares y tiempos. El personaje debe ser creado con un carácter especial, y ahora también vamos a hablar un poco más de eso. El personaje no es simplemente el estereotipo que de pronto me invento y digo, este va a ser y así lo pongo de tal manera. Yo tengo que construirle un carácter, tengo que construirle una historia, tengo que construirle un montón de condiciones, de elementos que lo hacen más sólido, más creíble y de pronto más encantador, ¿verdad? Otra cosa importante en una historia de ficción es que cada personaje debe tener un fin determinado. Puede ser que haya varios personajes que quieran lo mismo. O sea, hay 3 personajes que quieren robar el banco, pero uno lo quiere para hacerse rico, otro lo quiere para salvar a su mamá de la pobreza, y el otro lo puede querer hacer porque necesita hacerse una operación para transformarse de sexo, por ejemplo. O sea, cada uno tiene una situación distinta, aunque el fin sea el mismo de todos, ¿verdad? Pero no se vale que no lo hagan solo porque son ambiciosos y quieren ser ricos. Eso nos hace un poquito más aburrida la historia. ¿Qué podemos decir acerca de las acciones? Bueno, las acciones de los personajes determinan el cambio y el movimiento dentro de esa estructura dramática que estamos pues narrando, contando, ¿verdad? Son realizados por personajes y están condicionados por lugares y tiempos. ¿Qué significa eso? Que obviamente yo tengo que ir pensando en la historia, en cada una de las escenas que voy a ir haciendo, cómo acomoda el personaje, qué va a hacer el personaje, dónde está el personaje y cuánto tiempo va a durar para que eso pase, ¿verdad? Para que esa acción pueda realizarse. El lugar es importantísimo también cuando yo decido crear una escena. ¿Dónde ubico a mis personajes? Además de que ubican la historia en el contexto específico, el lugar también tiene mucho impacto en las acciones de los personajes, condiciona las acciones de los personajes. ¿Qué significa eso? Si un personaje tiene un accidente, se cae, se quiebra una mano y está, no sé, en un parque lejano, o está montado en un bote, o está a la vuelta al hospital, cada uno de esos lugares que yo escogí, o el lugar que yo escogí donde ubicar a mi personaje cuando tiene el accidente, condiciona la acción y le pone más pues entusiasmo, más reto, más dificultad. Entonces no es solo el lugar que se vea bonito y que ubique las cosas, sino que también el espacio es un poco el retrato de lo que quiero o de cómo quiero intensificar la acción del personaje, ¿verdad? El tiempo es otro de los factores importantes o de los elementos importantes que forman el guión, y este es como el más abstracto de los elementos. Condiciona obviamente todos los demás elementos, y podemos hablar de 3 tipos de tiempos en una historia. Estamos hablando del tiempo en el que transcurre la historia, o sea, está ubicada en la época de 1800, por ejemplo. También podemos hablar del tiempo que dura en la historia. Resulta que esa historia que estoy contando es la narración del amor de una mujer por un hombre durante 30 años, en la que ella estuvo con él, se separó de él, de pronto volvió, lo que fuera, ¿verdad? Pero entonces ese relato dura 30 años en sí mismo, ¿verdad? Obviamente hay un montón de elipsis que yo hago en la historia para lograr un tiempo en el que se cuenta la historia, y ese ya es el formato de mi película. Pueden ser 5 minutos, puede ser 1 hora y media, puede ser un corto de 10 minutos, por ejemplo. Pero entonces vemos que el tiempo es bastante abstracto en ese sentido, ¿verdad? La época, la duración de la historia en sí y la duración de la película en sí. El proceso de crear el guión. Hay una anécdota que yo le he contado a mis hijos y a gente cercana y a los alumnos también, que es pues interesante. Cuando yo empecé a escribir guiones, estaba estudiando en la U. Yo estudié en la Universidad de Costa Rica, estudié producción audiovisual. Primero estudié publicidad en los 80s y después estudié en los 90s producción audiovisual. Y me contacté haciendo mi práctica profesional para trabajar en esto de la televisión, y empecé a ser productora y después me hice guionista. Y cuando se empezó a hablar del guionismo y todo, a mí me gustó escribir y todo el asunto, pero no es tan fácil empezar a decir voy a hacer un guión de 20 minutos para un programa de tele, con una estructura, conociendo ciertos personajes,
pensando en una historia. Entonces, don Oscar Castillo, en la pensión tenía como una especie como de escuelita, por decirlo así. Entonces, mucha gente joven venía a escribir guiones y había un proceso bastante largo en el que uno sacaba su primera premisa, su primera escaleta, ahora vamos a hablar de qué son esas herramientas, y terminabas el primer guión tal vez 3 meses después, ¿verdad? De estar trabajando, ¿verdad? Mientras uno pues aprende y conoce bien los personajes. Por supuesto, yo pedí permiso para ir al estudio cuando estaban grabando mi primer guión, que me había costado un bigote de... ¿Cómo es que dicen? ¿Cómo es el dicho? Un bigote de la cara. O sea, había sido difícil hacer ese primer guión. Cuando entré al estudio, con toda la emoción de ver que estaban grabando mi guión, veo el guión en el basurero. Y resulta que a todos los personajes les dan un guión. Ya algunos de los personajes habían terminado sus escenas y lo primero que hace es agarrar el guión y tirarlo. ¿Por qué? Porque es un texto que definitivamente después no se encuaderna ni se guarda. Simplemente cuando se graba y se convierte en imágenes se bota. Y yo sentí como un golpe tan grande y algo tan fuerte porque yo decía, pucha, mi trabajo de tantos meses ahí tirado. Con el tiempo entiendo que eso no significa que sea un bueno o un mal guión, o sea, y mucho menos un malo. Al final de cuentas, una historia, una serie, una peli no se hace como un mal guión. Pero definitivamente en el momento que se hace ya el guión no sirve, ¿verdad? Entonces es una cosa interesante entrar uno en esta aventura, ¿verdad? ¿Cómo empieza eso? ¿Cómo empieza entonces ese proceso de crear un guión? No es que yo me siento y ya manejo técnicamente la estructura de cómo hacerlo, el tipo de letra y los márgenes. Eso es como algo que se puede encontrar en internet, en cualquier parte, en cualquier libro, en todo lado, ¿verdad? Pero sí hay un proceso creativo que para lograr esto pues hay que cuidar. Y eso empieza con pues una idea. Cuando hay una inquietud por transformar algo que a mí me interesa transformar, o por evidenciar algo que me interesa hacer evidente, que hay que ponerle mucha sensibilidad, hay que ponerle mucha imaginación, ¿verdad? Es un proceso, como les decía hace un rato, en el que yo me impresiono y me expreso. Si no estoy impresionada con algo, realmente lo que voy a expresar es un lugar común, es algo que no tiene sentido, que no, ¿para qué perder el tiempo en eso? ¿Verdad? Es algo que realmente me conmueve y quiero pues compartir con otros, ¿verdad? Hay diferentes tipos de películas, de historias, de series. Hay algunas que son de reflexión, hay otras que son solo de entretenimiento. Pero entonces, desde esa idea inicial, yo debo pensar si hay un balance o si mi idea transmite una idea dramática, que es lo anecdótico. O sea, mira, qué vacilón, voy a hacer una historia donde fulanito, sutanito se agarran, se pelean y alguno sale ganando, ¿verdad? Es como la puesta en escena, como la anécdota nada más. Pero también que tenga una idea temática, que es una tesis o una moraleja, mi verdad. ¿Qué quiero expresar? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo quiero que la gente entienda mi mundo, mi universo de valores, ¿verdad? Entonces, debe haber un balance entre esto, ¿verdad? Lo anecdótico y la tesis o la moraleja que yo le impregno a una historia. Y eso debe estar presente desde esa idea inicial. Después de la idea, continuando con este proceso de creación, nosotros llegamos a formular lo que se llama la premisa. Mucha gente habla de una forma muy mítica con el tema de la premisa, porque la premisa es un resumen bastante grosero, por decirlo así, porque a veces a uno le cuesta resumir, de 2 o 3 párrafos, en donde está quién es el personaje, cómo es el personaje, la falla trágica de ese personaje, ahora hablamos un poquito sobre eso, ¿verdad? Sus valores, sus traumas o fallas o algo, el desarrollo de la historia, el conflicto fundamental que va a enfrentar ese personaje en la historia y el desenlace de la misma. O sea, es contar toda la historia pero en 2 o 3 párrafos. Y a veces esos ejercicios de síntesis son muy difíciles de lograr. Entonces, hay talleres completos sobre la premisa dramática, que se conoce también como la semilla dramática, ¿verdad? Una buena premisa es lo que muchas veces los productores leen. Y leyendo la premisa dicen, me interesa, ahora sí voy a leer el guión. Pero no van a empezar a leer un guión de 90 páginas si antes no leyeron un texto que fue muy corto y además muy sugestivo, ¿verdad? Porque entre más sugestivo sea, y en eso son importantes las palabras que uso, y obviamente pues las ideas, la idea creativa y la idea de la acción, ¿verdad?
Y después de eso, pues los productores pueden estar interesados. Hay mucha gente que maneja también el término de storyline. Yo he aprendido de profesores que he tenido de guión que el storyline más bien es un resumen de este resumen que se usa con fines más publicitarios. Es la frase que yo pongo en el afiche de mi película cuando va a estar la película en cartelera, ¿verdad? Esa no explica realmente lo que significa y no explica la historia ni el argumento, simplemente sugiere algo que va a pasar o algo en los personajes, entonces tiene un fin diferente. Después de eso, después de que yo tengo mi premisa ya resuelta y sólida y la he leído y estoy convencido de mi propia premisa o convencida, trabajo el argumento, que es un tratamiento bastante más literario de lo que es la premisa, o sea, la extiendo, puede ser 2 páginas, 3 páginas, puede haber 20 páginas, depende del tamaño de la película que yo estoy haciendo, y en el argumento ya presento entonces ambientes, las intenciones de los personajes y las acciones más importantes de esos personajes. Entonces ya empiezo ahí a señalar ubicaciones, a señalar líneas dramáticas, a señalar conflictos de unos personajes con otros, ¿verdad? Ya un poco más profundamente. Y después de eso, trabajo lo que se llama el tratamiento, que se trabaja sobre el argumento. El tratamiento tiene ya un desarrollo un poco más fílmico, por decirlo así, aunque siempre estamos en el universo de la literatura. La idea es contar mi argumento, pero desde una perspectiva siempre literaria, pero siempre valorando como la progresión que va teniendo el argumento, entendiendo las acciones que van a ir pasando, casi como planteando las escenas que se van a ir sucediendo y las diferentes líneas que pueden estar habiendo, que pueden estar presentes en la narración que estoy teniendo, ¿verdad? O sea, hay una línea principal del personaje principal contra su antagonista, hay una línea secundaria de una prima del personaje que tiene problemas con tal y tal otra cosa, entonces ya eso en el tratamiento, que como les digo es un desarrollo visual un poco más más fuerte, más sólido, ahí vamos empezando a ver la película. Luego del tratamiento, otro paso, que es el previo al paso del guión literario, es la escaleta. Escaleta o esqueleto. Esta es la estructura que ya está más cerca a lo que es el guión literario. En esta estructura, en lo que es la escaleta, yo divido el relato en escenas. Entonces decido, bueno, la sabana, exterior, sabana, día 1, ahí va a pasar tal cosa. Después de la sabana va a ser tal vez de pronto aquí en Multiplaza. O luego de eso voy a decidir hacer otra cosa en la playa y ahí lo voy a ir narrando. Pero entonces ya en la escaleta tenemos una herramienta en donde sabemos en qué lugar y en qué día van a estar tales personajes haciendo tal cosa. Y así, entonces, ese tratamiento y ese argumento que ya había escrito se convierte en puntos de una lista, como de una cadenita de puntos que van a ser mi película, ¿verdad? ¿Alguna dudilla por aquí? ¿Va más o menos claro el proceso? Muy bien. ¿Para qué nos ayuda la escaleta? Para nosotros rápidamente, a vista de pájaro, ¿verdad? Vemos los puntos en una hoja, muy concisos, y podemos valorar la estructura, la famosa estructura de la que ahora vamos a hablar. Entonces yo valoro que mi desencadenante está cerca del inicio de la película, valoro más o menos la fuerza que va a tener el conflicto, que son los encontronazos que tendrían los protagonistas contra los antagonistas, hasta llegar a un clímax, tener algunos puntos de giro y un desenlace al final de la película. Entonces eso lo veo en una hojita en donde tengo los 15 puntos de la escaleta que pueden llegar a ser las 15 escenas que va a tener el guión, ¿verdad? Eso es obviamente abstraído del argumento y del tratamiento que yo le hice literario a mi idea, a mi historia. Al final de cuentas, el famoso guión que puede terminar en el basurero al final del día es ese guión literario, que es un instrumento de trabajo que es la base para todo el equipo de rodaje. Con el guión literario, un equipo de producción hace lo que se llama el desglose de producción, y es decir, bueno, en estas escenas yo necesito jugo de naranja, necesito los personajes vestidos de tal color, necesito que haya un atardecer espectacular, y lo tengo que producir de alguna manera.
y necesito que sean tales y tales lugares. El director toma la escena y sin que la escena indique qué tipo de planos ese director, leyendo lo que yo escribí, va a imaginar un plano general, un movimiento de cámara X, un encuadre tal para los personajes, ¿verdad? Hasta puede imaginar la música que va a tener esa escena. Ven lo importante que son las palabras de un guión, que hasta sugieren a un director o a una directora cómo va a sonar esa historia cuando ya pasa de palabras a imágenes, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de esta herramienta tan creativa. Obviamente también para la dirección de arte, cómo van a ser los muebles, cómo voy a ambientar, cuál va a ser el color de esta película, y ni qué decir para los actores tienen que saber cómo actuar, y tiene que estar muy claro en cada escena, en cada punto de esa escaleta que luego desarrollo el guión, en escenas del guión, la indicación para que el personaje se mueva, diga, haga, sienta. Recomendaciones básicas a la hora de escribir guiones: no se cuentan las acciones, se muestran, porque se escribe como en tiempo presente. Entonces, como les decía, exterior, sabana, día 1. Fulanito de tal seduce a una muchacha que pasa corriendo, ¿verdad? Yo cuento la escena, no voy a decir, hay un muchacho que le gusta a una muchacha que viene corriendo, entonces él le va a ir a decir algo. No. Es más tiempo presente y directo. Fulanito de tal hace tal cosa. Digo la acción, la escribo específicamente. Y luego vamos a entrar a hablar del tema de la estructura. ¿Por qué digo que es cuestionada la estructura? Porque hay formas, en este siglo y resto que tenemos de la existencia de la imagen en movimiento, hay diferentes escuelas en diferentes partes del mundo, diferentes formas de narrar y muchísimos cuestionamientos. Pero nosotros estamos, muy sumergidos en el mundo, digamos, cinematográfico hollywoodense, que responde además a principios de la dramaturgia aristotélica. Desde entonces, para el teatro, para narrar cosas, pues se habla de una estructura que se basa en 3 actos, ¿verdad? Entonces tenemos un primer acto que dura un cuarto de tiempo en la historia. ¿A qué me refiero con eso? Si yo voy a hacer una historia de 10 minutos y eso tiene que ver con la plata que hay, por ejemplo, o los recursos o el tiempo, de lo que tenemos es plata para hacer algo y eso puede durar 10 minutos. Esa es la medición del tiempo del corto. Entonces, la cuarta parte de ese tiempo, que son 2 minutos y medio, se va a conformar en el primer acto. En ese primer acto yo presento una situación inicial, o sea, presento una situación desestabilizadora, que es el desencadenante. Mira, fulanito de tal está corriendo en la sabana feliz, le gusta una muchacha que va caminando por ahí, y cuando va a ir a hablarle, la mujer recibe un balazo. Eso es un desencadenante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió la cosa? ¿Se lo va a llevar la policía? Es un conflicto, ¿verdad? ¿Qué se muestra en ese momento? ¿Hay una promesa o expectativa? No, yo voy a demostrar que soy inocente, ¿verdad? Y se presenta un conflicto, porque hay una persona que dice, yo lo vi, fue usted, ¿verdad? O sea, en esa cuarta parte de la historia, presentamos un personaje, presentamos un problema, una situación desencadenante, una situación que desestabilizó su vida, ¿verdad? Y luego entramos al segundo acto. Ese segundo acto son 2, es la mitad del tiempo de la historia. En este caso serían 5 minutos si hablamos de una historia de 10 minutos, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Se complica el problema, aparecen las fuerzas antagonistas, hay un conflicto entre los dos protagonistas, antagonistas, ya sea una sola línea de acción o hay líneas secundarias en la película, en la historia. Y obviamente vamos trabajando como una bola de nieve el aumento de la crisis, ¿verdad? ¿Por qué no nos gusta ver una película en la que es como planito y pasa lo mismo durante toda la peli? Queremos ver que cada vez aquel conflicto se va haciendo más fuerte, más impactante. ¿Por qué? Porque queremos ver cómo lo resuelve el personaje. Nosotros en este viaje estamos a la par de ese personaje que construimos y queremos ver cómo reacciona, qué piensa, cuáles son sus valores. De alguna manera es como catártico, o sea, es como yo estoy aquí sentado en el cine, pero de alguna manera me siento que soy ese personaje que está enfrentando la situación. Y después del aumento de la crisis, llegamos al último acto, al tercer acto, que mide la misma cantidad de tiempo del primer acto. Esto es una receta que obviamente tampoco tiene que ser tan exacta, pero más o menos nos muestra cómo tener una historia con cierta dinámica interesante. En este tercer acto, empezamos con un clímax, que es el resultado del aumento de la crisis,
¿verdad? Llegamos a una situación climática, hay una resolución y hay una nueva vida. De pronto, el pobre hombre al que le tiraron la pelota de que había matado a la muchacha en la sabana, decidió estallar la cárcel, fugarse, cambiar su nombre y tiene una nueva vida, digamos, ¿verdad? Pero, en fin, esa es como la esencia del asunto, o sea, es el momento, el clímax en donde estalla la tensión y se resuelve, hay una propuesta de resolución de la problemática y una vida nueva. Algunas veces, esa vida nueva puede ser igual a esta porque volvimos a la paz y a la calma, como en una comedia de situación, como un sitcom. Generalmente empieza como termina. Hay historias que no, que narran, o sea, que terminan con un desenlace muy diferente a lo que vivimos al inicio. Un esquema que más o menos nos muestra esto mismo, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es un principio donde se plantea y se presenta el personaje y el lugar. Hay un giro que es el desencadenante para entrar a una mitad de la historia donde hay confrontación y desarrollo de la crisis con enfrentamientos entre protagonistas y antagonistas marcados por un clímax que también es un área donde se marca el punto de giro, otro punto de giro y llegamos al final, resolución y desenlace. O sea, eso es una esquemita que más o menos muestra lo que les expliqué hace un ratito. ¿Paso? Para poder lograr esto, para poder lograr una partitura, por llamarlo de alguna manera, como la anterior, necesitamos trabajar diferentes tipos de escenas. Porque cuando escribimos una historia, jugamos con los espectadores en una dinámica de tensión y relajación. Muchas veces, antes de la escena más impactante de una película, tenemos escenas de relajación en donde bajamos, digamos, el nivel como de adrenalina del espectador y lo metemos en una calma, con música, con ciertas imágenes, con una escena en la que no pasa nada, sino que más bien todo se tranquiliza. Y cuando llega la escena de más tensión, esa persona estaba en una situación emocional que le permite impactarse más con la tensión que presento. Entonces, hay diferentes tipos de escenas. Hay escenas de exposición que nos sirven para exponer personajes o situaciones. Hay escenas de preparación que nos van preparando precisamente para un conflicto. Tenemos escenas de complicación, que son los puntos de giro, ¿verdad? ¿En dónde? ¿Qué es un punto de giro? Es una situación que cuento que cambia la historia de donde iba para otro lado, ¿verdad? Y eso hace, es como un resorte de atención para el espectador, eso hace que sigamos interesados en la historia. Hay escenas de clímax, como les digo, que son la resolución de todo un acumulado de tensión, de resoluciones y de transición e integración. Una escena de transición puede ser un flashback, ¿verdad? Simplemente un recuerdo que tiene un personaje que nos ayuda a transitar entre un momento A y un momento B de la historia que estoy contando. Pero entonces, con ese tipo de posibles escenas, puedo jugar para construir un relato. Entonces, no se han aburrido mucho todavía. Es que esto es un cuatrimestre, ¿verdad? Yo sé que estamos aquí chocados, pero eso, a mí me gusta, antes de escribir una premisa dramática, construir el personaje que me va a servir para contar eso. Y la construcción del personaje es toda una ciencia y además es una cosa bellísima. Es casi como sentírselo como un dios, ¿verdad? Haciendo gente, y lo voy a hacer así, lo voy a hacer de tal manera. A veces hay unas ocurrencias que uno dice, ese personaje nada que ver, no me convence, no me funciona. Pero a veces también, de acuerdo a lo que las destrezas y al trabajo, porque esto es un asunto de más de trabajo que de inspiración divina, pues se logran personajes que realmente son interesantes. ¿Alguno de ustedes que me comente algún personaje que le gusta en una película? Puede ser malo, puede ser el malo de la peli. Puede ser el Guasón en vez de Batman, que a veces nos gusta más. Bueno, pero en general sí es cierto que a uno, o sea, hay personajes que lo estimulan, que lo motivan y que le encantan, ¿verdad? El personaje es una creación conjunta. El guionista, cuando hace su historia, se imagina un personaje y le pone ciertas características. El director o directora, cuando dirige esta película, también pide a ese personaje ciertas cosas porque él, en su universo mental, intelectual, se lo imagina actuando de tal manera. Eso es motivo de que muchas veces los guionistas se hagan directores, porque sienten traicionado un poco lo que están proponiendo, lo que quieren hacer,
a la hora de que el director lo realiza o la directora lo realiza y no le parece que se ajuste a lo que él realmente quería. Entonces eso ha sido problema de pleitos. De hecho, a mí me cuenta gente con la que he trabajado y todo, que los guionistas en los inicios del cine eran considerados como las secretarias del cine, ¿verdad? Es como, cambia tal escena, o haga tal otra cosa, o quita tal otra cosa, o simplemente de veras se hace un cambio rotundo en lo que él propone en el guión y la gente de producción y dirección le dicen, no importa, yo sé escribir el guión, no se preocupe, váyase, yo sigo aquí haciendo lo demás, ¿verdad? Pues entonces, un poco tiene que ver con esa situación en que luego el director también imprime su sello a lo que quiere del actor. Y por supuesto, el actor o la actriz también hace su propuesta creativa y muchas veces hay cosas muy bien logradas en un personaje que parte de lo que están haciendo, ciertos gestos, clics o algo, o algo, es una propuesta que hace el actor o la actriz ajeno a lo que decía el guión, pero muy coherente con lo que pide, por supuesto. Entonces, esa creación conjunta debe tener siempre motivaciones. Y obviamente puede ser una gama enorme de motivaciones, pero básicamente podemos reunirlas en 3 conceptos, que son las hedónicas, que tienen que ver con el placer. Yo quiero comer mejor que nadie, o yo quiero enamorarme, o yo quiero que me quieran, ¿verdad? Pueden ser muy pragmáticas, de carácter práctico, voy a solucionar tal situación que es un problema del agua contaminada de mi país, y hago la película sobre eso. O también pueden ser éticas, algo moral, hay que cambiar en el mundo, no sé, el tema del matrimonio gay, la fertilización in vitro, qué sé yo, ciertas cosas así que de pronto uno dice, sí tiene que ver con la ética, con la moral. Ya esto de alguna manera está impreso en está presente en la idea creativa inicial que yo tengo, ¿verdad? Y un poco nos indica el género de la película con la que vamos a trabajar, ¿verdad? De pronto eso puede ser humor, o puede ser un drama, o puede ser una película de suspenso, ¿verdad? Pero las motivaciones de los personajes hay que pensarlas un poco sobre esto, y tampoco es que es excluyente. De pronto el personaje tiene su motivación principal en la película, pero puede tener otras motivaciones por ahí que son también de carácter pragmáticos. Otra cosa importante en el personaje es a la hora de construirle su carácter, que tenga lo que llaman el ibris, así como creo que es del griego eso, o lo que se conoce como la falla trágica. El personaje no debe ser perfecto, el personaje debe tener una falla. Una mujer profesional, bla bla bla, esto y lo otro, pero muy perfeccionista. Entonces ya sabemos que por su falla de la perfección puede caer en una situación que la condena, puede caer en una crisis, en una situación que la va a llevar al conflicto, ¿verdad? Entonces, y además, por otro lado, ¿a quién le gusta el personaje perfecto? A nadie, ¿verdad? Uno puede ver Superman, pero nadie se identifica totalmente, ni perfecto es tampoco, tiene problemas con la kriptonita. Es como ser alcohólico, Entonces siempre pensemos en eso, el personaje algo debe tener porque además lo humaniza y eso nos ayuda a crear más identificación con él. En esto es interesante revisar cosas, y esta es una información que don Sergio Román, que me ha dado talleres de premisa dramática, habla acerca de la teoría de los 3 cerebros, que ustedes se la pueden encontrar por ahí. Se supone que el ser humano, o los seres humanos, nos guiamos o podemos tener cierto dominio de pensamiento de un tipo de cerebro más como el neocórtex, que es más racional, o un pensamiento más reptílico, más sordo, ciego, más primario, más primitivo, o podemos ser más límbicos, más soñadores. Entonces con eso también uno puede jugar mucho con un personaje. ¿Qué pasaría con un personaje cuyo cerebro, pensamiento es soñador, límbico, que por A por B está en la cárcel, en donde tenemos un montón de personas que de pronto pueden estar en el universo del pensamiento reptílico? Pero ya ahí empezamos a decir, pucha, qué crisis, qué conflicto, qué cosas, qué puedo crear. Pero entonces hay que jugar con eso, y hay que entender también que estos 3 tampoco son excluyentes. Yo de pronto puedo estar dominado por una parte de mi cerebro que es más soñadora, y caigo inmediatamente en la práctica, y no, pucha, tenía que darle de comer a los huilas, o sea, no puedo solo quedarme soñando aquí, ¿verdad? Pero entonces veamos que hay mucho de donde uno puede jugar, agarrarse para poder crear e imaginar un personaje, ¿verdad?
Por otro lado, además de construirle como esa personalidad, el carácter, sus defectos, su universo, digamos, en ese sentido, tenemos tipos de conflicto que un personaje puede enfrentar. Aquí hay algunos ejemplos. Hay un personaje que quiere y no puede, ¿verdad? De un mendigo frente a una casa de lujo. Hay ahí ya una motivación, una cosa, un conflicto, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Verdad? Ciertos valores, ciertas cosas frente a eso, ¿verdad? Puede haber personajes que quieran y que no deben, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto en películas que llega la mujer súper seductora, guapísima, a confesarse y el pobre padre ahí viendo a ver cómo hace, ¿verdad? Entonces, veamos qué montón de pronto es una comedia o puede ser un drama. O no sé, incluso hasta una película de terror, ¿verdad? Hay personajes que pueden y que no quieren, ¿verdad? ¿Cuántas veces teníamos que estudiar y uno podía estudiar y ahí estaba el libro y ahí estaba la materia, pero qué pereza, ¿verdad? Puede y no debe, un alcohólico frente a una botella, debe y no quiere, un doctor frente a un enemigo que está enfermo, debe y no puede, un desempleado frente a un recibo, ¿verdad? Esas son fórmulas, no son excluyentes, hay muchísimas más. Sin embargo, ya cada una de ellas le puede indicar a uno un conflicto en un personaje. Y si además de esto ya tenemos claro en nuestro personaje cuál es su tipo de pensamiento, cómo está su construcción en cuanto a valores morales y todo eso, se vuelve más rico el relato. La otra cosa que nos falta para completar un poco lo que ocupamos del personaje es el tipo de conflicto o el tipo de enfrentamiento que este puede tener. Estamos acostumbrados a historias en donde hay un protagonista contra un antagonista, ¿verdad? También tenemos historias en donde hay un protagonista contra una colectividad. Ya vemos que ahí hay motivaciones macedónicas o algunas más pragmáticas. Hay algunos en donde el protagonista está en contra de sí mismo y tiene que superarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, esas son incluso las que son un poco más difíciles a veces de construir. Y por supuesto, pues hay mezclas de conflictos también en diferentes historias. Cuando hacemos una historia muy corta, el conflicto debe ser más sencillo y más puntual y concreto, porque no tengo tiempo de desarrollar la historia, no tengo tiempo de explicar al personaje, debo mostrarlo muy rápido y debo buscar una resolución y todo muy puntual y concreto. Cuando tenemos formatos más largos de media hora o de una hora o de el resto, obviamente tenemos un poco más de tiempo para tener situaciones y conflictos y enfrentamientos bastante más pues difíciles, enmarañados, por decirlo de alguna manera. Entonces, otra de las cosas básicas, y ya ahorita terminamos para que no se aburran mucho, con el tema de los personajes es construirles las dimensiones fisiológicas, sociológicas y psicológicas. En esto es a veces lo complicado para los estudiantes, que es que a veces buscamos mucho como el cliché, como el lugar común, como el personaje, el estereotipo. También podemos romper estereotipos por medio de esta construcción y es válido. Los hermanos Coen lo hacen a veces en algunas películas donde vemos que en vez del policía bravucón, que es el que pone el orden, en Fargo, una mujer embarazada es la que encuentra a los asesinos. Entonces uno dice, pucha, mira, de veras se puede romper el estereotipo. Y funciona, ¿verdad? Entonces, la dimensión fisiológica, edad, sexo, aspecto físico, tics, muy importante. Y eso desde el guión queremos saber, cuando escribimos sobre el personaje, cómo se ve ese personaje. La dimensión sociológica, cuál es su clase social, ¿verdad? Su ocupación, todo esto. La forma de hablar, que se conoce como dialecto, ¿verdad? ¿De dónde es? Una persona de Limón va a hablar diferente a una persona de la zona sur, como de Palmar Norte, por ejemplo. Hay un idiolecto diferente. El cronolecto es diferente también, que es parte de esto mismo, de este mismo término. Una persona de 80 años habla diferente a un chiquillo de 14 años. Entonces, cuando yo juego con los personajes y construyo y tengo personajes en una historia, cada uno de ellos debe tener una forma diferente de hablar. Y una forma diferente de pensar y de sentir y de todo. Y por otro lado, la dimensión psicológica, que es la que más cuesta, porque obviamente no nos podemos meter en la psique de la gente para entender cómo son, pero sí tenemos que construirlo, que tiene que ver con la historia del personaje, con su autoestima, habilidades, cualidades, valores, hasta si es inteligente o no, traumas, porque toda esta construcción me va a servir para que ese personaje se construya de tal manera que funcione la historia, ¿verdad? O sea, a veces hay cierto tipo de conflictos que yo no le puedo dar a un personaje porque su situación, por su dimensión psicológica no da para ese personaje. Tal vez se cae, se queda corto, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con eso.
Como les decía al inicio, lo más importante es que yo me sienta identificada como espectadora con el personaje, ¿verdad? Porque inconscientemente siempre nos vamos a comparar con ese personaje y a comparar con la escala de valores que tiene ese personaje. Cuando digo eso, no lo digo desde un punto de vista moralista. Nosotros vimos Los Sopranos y a nadie le importaba que ellos fueran mafiosos. Esa es la situación dada, ¿verdad? Pero hay otro tipo de valores que tiene el personaje que son los que me seducen. Yo no cuestiono como espectador quiénes son. Una mujer prostituta, no voy a ver eso, no jamás, ¿verdad? O sea, esa es su circunstancia dada. Aparte de eso, entendiendo esa realidad, ya hay otro tipo de cosas que ese personaje me puede evocar, me cuenta, ¿verdad? La identificación también balanceando lo bueno y lo malo. Como les decía hace un rato, nadie quiere personajes perfectos porque nos alejan de la identificación que como espectadores podemos tener con ellos, ¿verdad? Debe tener metas, intenciones, dilemas, porque son humanos, así los humanizamos, igual que nosotros tenemos dilemas, metas, tenemos intenciones, entonces eso hace que se provoque mucha identificación. En esencia, el personaje no debe variar. Si uno ve Batman y el Guasón, y al final el Guasón se arrepiente y quiere ser bueno, nos decepciona. O sea, el personaje en esencia debe mantenerse. Sin embargo, algo en él debe cambiar para variar sus objetivos. Puede ser que se supere a sí mismo. Metafóricamente con eso estamos hablando de lo que es el viaje del héroe. Una historia, ¿verdad? Y eso es aristotélico, ¿verdad? El héroe de la historia transita, viaja, a veces supera retos, situaciones físicas, pero también situaciones emocionales, intelectuales, para poder lograr y poder transformarse a sí mismo y de pronto vencí el miedo a la oscuridad para poder hacer tal cosa. O sea, por el amor a mi pareja, vencí tal fobia, vencí tal cosa, me superé a mí mismo, y eso es pues una enseñanza para los espectadores. Una de las cosas más importantes que debe tener un personaje en una historia, larga, corta, medianita, como sea, es un buen antagonista. Entre mejor construido esté el antagonista, más debe, o sea, mejor luce nuestro protagonista, ¿verdad? Si ponemos un antagonista que representa un reto muy básico, en realidad no hacemos lucir a nuestro protagonista. Entonces ese tipo de fuerzas tiene que tener un buen balance y ojalá lograrlo bien alto, ¿verdad? El protagonista es muchas veces el personaje más seductor de una historia. Bueno, en una novela, por ejemplo, yo sé que ustedes no ven muchas novelas o tal vez alguna vez han tenido que ver alguna, ¿verdad? Pero las protagonistas son mujeres generalmente tontas y no muy inteligentes. En cambio las malas son buenísimas. Las malas son más guapas, son más inteligentes, son más audaces, tienen más picardía, o sea, tienen un montón de características de que hacen que la otra a veces más bien se lucen más. Pero bueno, siempre es importante trabajar con eso. Yo hablo mucho con los estudiantes y eso lo provocamos como en un diálogo muchas veces, hablando acerca de antagonistas y protagonistas en el cine y cómo el mismo cine ha hecho variar esa visión de lo bueno y lo malo porque ahora es más subjetivo. Hablamos mucho de Batman y Robin y cómo el protagonista, Batman y el Guasón, perdón, de pronto se vuelve el Guasón y es el personaje más seductor y el que más le enseña a uno y el que más le gusta a uno, ¿verdad? Un personaje que de pronto se monta en una montaña de plata y la quema toda. Entonces uno dice, puña, ¿qué son esos valores interesantes que también tiene este loco, verdad? Porque también, en este momento del siglo, o en este momento de la vida que estamos viviendo, nuestra escala de valores como audiencia, como personas, ha variado mucho, de hace 50 años, o hace 100 años, o hace 30 años incluso. Entonces es más relativo el tema del bien y del mal, en ese sentido. Otro punto importante que no quería dejar por ahí es cuando hablamos de protagonista o personaje principal. Y es más que todo como para aclararlo. No siempre el protagonista es el mismo personaje principal. Protagonista es quien protagoniza las acciones, quien lleva la acción adelante en la historia. Uno de ejemplo que le pongo a los estudiantes es en Two and a Half Men, donde Alan llega a la casa de Charlie. Charlie puede ser el personaje principal, el de la casa bonita, el exitoso y todo el asunto, pero quien es protagonista ahí es Alan. Llega divorciado, llega sin plata, llega con problemas, ¿verdad? Entonces es el que hace que las cosas pasen. En E.T., por ejemplo, ¿recuerdan E.T.? Sí. El personaje principal es el extraterrestre, pero el niño que le ayuda a volver a su planeta es el protagonista de la historia. Entonces,
No siempre el protagonista es el personaje principal. A veces sí. A veces sí. Ya como para ir terminando, y me encanta el nombre que le dan ustedes a este espacio, ¿cómo es? ¿Como cuadernitos. Bueno, les cuento que a mí me gusta mucho encuadernar. Me encanta encuadernar. Y yo le digo siempre a los estudiantes que el mundo, si uno tiene que cambiar un pedacito del mundo, es más fácil transformarlo con emociones que con intelectos. O sea, uno puede leer 1000 periódicos y a veces no significa nada que lea periódicos. Me entero de cuántos crímenes hay, de cuántas cosas, pero eso no me impresiona de tal manera como me puede impresionar una película que de pronto me emociona, y es más fácil cambiar el mundo con emociones que con información intelectual. Y para poder lograr eso, la expresión precisa de una noción es por medio de las palabras. O sea, hay una magia en las palabras y en lo que yo escribo, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando hablamos de guión, eso es básico para lograr una retórica visual bonita. Si yo escribo una escena con las palabras precisas para indicar cómo cambian los actores, o qué es lo que pasa, o cómo se ve el atardecer, o cómo nuestro personaje en ese momento estaba percibiendo el atardecer, si las palabras son las palabras precisas, la persona que va a dirigir esa película va a estar mejor informado y más emocionado para poder lograr una fotografía hermosísima sobre esa escena. Entonces, en ese sentido, ya como pensando para un cierre, yo traje un cuadernillo que hice con los colores de la empresa, claro, porque es anaranjado y azul. Y lo voy a rifar entre ustedes. Ahora, no sé si lo rifo, o más bien, puede ser, o más bien vamos a hacer una pequeña dinámica. Tomen todos un chocolate, por lo menos el que les guste, ustedes me dicen a ver. No va a llegar. Sí, no, pásenlo por aquí. Y escriban en una frase qué sienten ustedes cuando se saborean un chocolate. En ese sentido, no es que saben, no es que me digan qué dulce. ¿Qué sienten ustedes? Por favor. ¿Qué sienten ustedes cuando saborean un chocolate? Una frase o 3 palabras, lo que ustedes sientan que expresa su momento de sentirse después de que ustedes se comen este chocolate y lo saborean. No sé qué decir. Fijo que va a ser un copy, ¿qué esperan? Mauri no, uno muy mal. Aquí hay más chocolatitos. Porque yo creo que no alcanzan, ¿verdad? No alcanzan, aquí tengo más. ¿Alcanzaron? No, ya tienen todos. ¿Vos no? Yo no. Ay, pues sabes que no puedo abrir, es demasiado duro. ¿Todos tienen, de verdad? Hay que doblarlo. Bueno, lo que yo pensaba es que cada uno leyera y entre todos. Todos tienen lapicero. ¿Cuál es como la frase que nos convence? ¿Alguien ocupa lapicero? ¿No quiere secreto? ¿No quiere secreto? Despiertan los papeles por todos lados. Eso es bueno, mano. ¿Sí? Sí. Pero le pone nombre. Que se inviertan los no, que se pregunta diciendo yo.
Bueno, si quieres poner el nombre, sí, sí, sí. Bueno, por supuesto se tiene que comer primero el chocolate, ¿verdad? Ustedes se ponen a pensar cuántas cosas hace uno a veces que son deliciosas y las hace como en automático y nunca se detiene a sentir qué estoy sintiendo en este momento. Como comerse el chocolate, y uno se lo come y como ese no se va a chocolate, no es por hambre, es por deleite, es como ponerle un poquito más de pasión y de ganas a la vida, ¿verdad? Yo creo que hay que escribir siempre pensando como en eso. Hacen otra vez la bolsa para que se gaste. Ah, bueno. Bueno, el que escriba uno no es suficiente. Como les digo yo a mis compañeros de la universidad, cuando nos dan vacaciones de Semana Santa, yo les digo, yo soy más piadosa que una semana. Necesito 2 semanas. Una no alcanza. O de pronto puede haber una hoja toda llena de pedacitos de café de chocolate y nadie escribió nada. Ustedes tomen la decisión. Lo hacemos como una competencia en que todo el mundo lee, escogemos una frase o metemos todas las frases en una bolsa, sacamos una y el que la suerte le acompañe se lleva el libro. Mejor con bolsa. ¿Quién nos ayuda a buscar una bolsa? Ya no tengo una. Vayan doblando los papeles. Todo el mundo doble los papelitos. Ah, bueno, vaya. Ya lo siempre. Vamos a sacarlo y sacamos la frase. Ahí el que sepa cuál es, le tocó el libro. Ay, yo no sé, eso ya escribió. Obviamente está allí de chocolate. Todo da chance. Todo da chance, ya son unos cuantos. Sí. Ah, yo les quiero llevar para ellos todos. Lo que puedo hacer es llevármelos, pasarlos y luego les paso un correo de cómo lo escribió. Leo algunos y luego les paso toda la palabra. Ah, pero entonces va. Se lo pega. ¿No lo puedes poner? ¿Va a leer las cosas o a sacarle la sal? No, mi propuesta sería sacar uno, leerlo y bueno, el que sacamos se gana el libro, pero luego yo los leo todos, los transcribo y les mando un email para que aquí lo distribuyan y que tengamos las respuestas de todo el mundo. Sí, hacemos camisas. Con esa frase inspiradora. Ahora puedo leer varios. Va a mandar 50 libretas. No sé. Ahora sí. Ya todo el mundo lo puso. Ya. Listos. Listo, todo el mundo está aquí. Ay, qué emoción. Bueno, aquí hay una que dice, no sé qué siento, pero definitivamente lo siento.